En esta hermosa tarde de domingo, yo quería hacer algunas reflexiones sobre bueno, un tema que han dado mucho en nuestro país en estos días, y es del tema de Venezuela. Evidente que, he tratado de escuchar todas las versiones, cosa que no he visto en la prensa. Con eso no estoy tratando de salvar a nadie, pero he escuchado las declaraciones de Maduro, las encuestas, las entrevistas que le han hecho en BBC, en diferentes prensa internacionales. Y bueno, uno escucha de alguna manera también acá en los medios todo lo que el pueblo dice en la calle, y lo que este señor que se ha proclamado como presidente también declara, y los propios ciudadanos. No he escuchado muy bien, o no he escuchado directamente nada de las declaraciones de los que aún están con el régimen de Maduro. Es decir, ¿qué es lo que lo lleva, si la situación es tan caótica, qué es lo que lo lleva a apoyar a Maduro en esas grandes manifestaciones que se hacen por el régimen? Al ver el panorama en general, después de haber escuchado, ya digo, todas esas versiones, menos los que están de acuerdo con Maduro, o sea, la gente común que está de acuerdo con Maduro. Después de haber escuchado y de haber buscado entrevistas en las que Maduro está muy aplomado y habla muy aplomado, es decir, que se siente evidentemente apoyado, porque es una persona muy emocional, y cuando se siente atacado hace como explosiones, ¿no? Y cuando lo están entrevistando con algunas preguntas que pueden llegar a ser explosivas, él lo ha contestado de forma bastante tranquila. Entonces, al ver este panorama, uno se pregunta, uno dice, bueno, pero acá estamos viviendo una situación donde el pueblo de Venezuela es el rehén de esta situación, porque ya vemos que ni los medios internacionales, ni la prensa uruguaya, ni nadie ya le presta tanta atención. Quiere decir que ya el pescado está vendido. Y acá hay grandes, es decir, antes estaban estos conflictos, sobre todo en países donde hay petróleo. Habían dos grandes potencias siempre, que lo resolvían, que uno era Estados Unidos y el otro la Unión Soviética. Hoy nosotros a veces ingenuamente pensamos que Estados Unidos, al no estar en la Unión Soviética, es el gran potente del mundo. Si bien sigue generando conflictos, pero por supuesto que tiene
sus opuestos, digamos, en este nuevo orden internacional, como es Rusia, China y todo el Medio Oriente, ¿no? Es decir, que el señor, que este señor se siente, Maduro, se siente muy apoyado porque la parte más poderosa del mundo lo está apoyando, ¿no? Y otra vez la diplomacia internacional, el nuevo orden internacional está creando situaciones, por supuesto, no, para que no haya un estado de guerra. Pero ¿quién va a ser rehén de esta situación? El pueblo venezolano, el que está pasando mal, el que está pasando hambre, el que está mandando un avión particular uruguayo, el avión presidencial, para que traiga a los uruguayos que tienen enfermedades y no consiguen medicamentos, aunque acá hay uruguayos que tampoco tienen medicamentos. Pero bueno, convengamos que la situación esta es crítica, según se dice. ¿A qué voy con esto? A que todo el universo está, de alguna manera, el universo con mucho poder, como Estados Unidos, Rusia, el Medio Oriente y China, están de alguna manera generando un estado de equilibrio para que no se produzca un genocidio, ¿no? Entonces, y por supuesto que este señor va a seguir sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, como son estos países. Es decir, que esto pasa porque Venezuela es uno de los productores de petróleo más grandes del mundo, si no es el más grande productor de petróleo. Y la situación geopolítica de Venezuela hace que los conflictos con estos países, con este país, sean muy agudos. Y lamentablemente hay gobiernos que a veces saben salir de esta situación y hay otros que en lugar de dar un paso al costado y decir no, vamos a tratar de que esto se resuelva, por otro lado lo hacen más complicado y más difícil, como es el caso de lo que está pasando hoy en Venezuela. Es decir, gente que se está yendo en masa del país, y bueno, y él dice que esa gente tiene la libertad de irse, que siempre la tuvo y que hoy el país está en crisis y que por lo tanto la gente toma determinaciones de irse del lugar como lo haría en cualquier otra oportunidad. Eso es lo que él piensa. Pero en realidad esta situación se ve que es grave, porque por otro lado tenemos los países que no son grandes potencias, como son los europeos y como son los propios americanos, que le han pedido que dé un paso al costado, que dé elecciones, que esa es la única condición que ponen, y que no apoyan ni a uno ni al otro gobierno. Por supuesto que estos países, para lo que es el orden internacional, sería una opinión mínima. Yo creo que a Maduro le importa 3 cominos que a Uruguay le diga que tenga que dar elecciones, porque tiene a China. Le importa 3 cominos que le manden
ayuda humana internacional que le mande Estados Unidos, porque la va a recibir de China, la va a recibir de Rusia, va a recibir, bueno, entonces, es decir, el hombre está tranquilo, aparentemente, ¿no? Y yo creo que todo el barullito que estaban haciendo acá la prensa se acabó, ¿no? Se acabó y Venezuela sigue su rumbo y los venezolanos seguirán pasando todo tipo de desgracias, digamos, y tendrán que dejar su país y volver a su lugar, y no volver quizás en mucho tiempo o nunca más. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo viven aquellos que están de acuerdo con este hombre, ¿no? Con Maduro. Que es casi la mitad, según parece, de los venezolanos. ¿Cómo viven? ¿Le hacen falta los productos para la subsistencia? ¿Le faltan los medicamentos o están subsidiados? Porque son de la idea y son de la ideología de Maduro. Y los otros los tiraron para afuera. Porque la opinión de él es o están conmigo o no están conmigo. O sea, no hay término medio ahí. Entonces, yo diría que hay una mitad del país que no tiene nada y que la otra mitad está totalmente subsidiado. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Es decir, porque no puede haber gente que esté de acuerdo con él si va a un hospital y no encuentra remedios para sus enfermedades, si no encuentra nada en los supermercados. Es decir, acá hay algo que a mí no me cierra, o sea que me complica el poder entender realmente lo que está pasando en Venezuela. Y creo que Maduro se está riendo de todos los países europeos, la comunidad europea y la comunidad americana, que le está pidiendo que dé un paso al costado y que haga lo que tiene que hacer, dar elecciones. Evidentemente que el pueblo venezolano perdió la gran oportunidad cuando se dieron las elecciones de haber participado masivamente. Aunque hubieran tenido que ser ellos los que hubieran dado una gran embestida para ver si esos comicios eran fraudulentos o no, buscar controladores dentro de su mismo pueblo, es decir, que dar una gran respuesta masiva. Hoy quizás no tendrían el problema que tienen y no estarían gobernados por ese gobierno que evidentemente hay una gran cantidad de venezolanos que no quieren. Pero ahora yo me pregunto, los que quieren a Maduro, ¿cómo lograron lo que tienen? ¿Es el sector más pudiente? ¿Ese sector es un sector del pueblo? ¿Es un sector pudiente y otro subvencionado por el gobierno de Maduro y a los demás los tiró para afuera? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay gente que lo está apoyando. O sea, no es que no tenga ningún apoyo. Y bueno, todo esto me trajo al recuerdo de un libro que leí casi al salir de la adolescencia, cuando tenía 18 años, que eran Las venas abiertas de América Latina, de Galeano. Lástima que se nos fue Galeano, porque a mí me gustaría que actualizara esas venas abiertas, ¿no? Porque por esas venas abiertas está corriendo sangre y ojalá no corra sangre. Y fue un libro que nos enseñó, una historia que nos enseñó
cuando teníamos apenas 18 años, a que acá había otra historia. A mí, por ejemplo, que me encantaba la historia, que era buena alumna en historia, me enseñó que había otra historia. Y a partir de ahí me hice gran lectora de Galeano. Y es decir, aquella historia donde la colonización había hecho estragos en nuestro continente, ¿no? Y cómo los pueblos de a poco se fueron liberando, pero a su vez los fueron colonizando otros. Y eso es lo que estamos viendo, lo que estamos siendo justamente, hemos sido los pueblos latinoamericanos siempre objeto de esas colonizaciones, ¿no? Y del gran poder de los países poderosos, como en este caso Estados Unidos, China, Rusia, que evidentemente que a ellos también les sirve una pequeña intervención acá. Y también tienen para preservar bastante en Uruguay, que es nada más ni nada menos que el petróleo y también su prestigio. Por eso justamente pensaba qué bueno sería que otro Galeano de alguna manera estuviera reflexionando y analizando esta situación de Venezuela, que por estar geopolíticamente ubicado y por tener petróleo, lamentablemente lleva este destino que tiene hoy. Una Venezuela que nos ayudó mucho en otros tiempos, ¿no? Y que hoy tiene que enviar aviones para que los uruguayos que están ahí tengan que volver porque no tienen la asistencia médica que deberían tener.